El sol de Florida caía implacable sobre el asfalto agrietado de la escuela secundaria Palmetto cuando Carlos Veigas ajustó su mochila por última vez. Era el 14 de junio, y los pasillos bullían con la energía típica del final del año escolar. Estudiantes corrían hacia sus casilleros, profesores recogían exámenes finales, y el aire acondicionado luchaba contra el calor húmedo que se filtraba por cada rendija del edificio de ladrillo rojo. Carlos no participaba del alboroto. Nunca lo había hecho. A los 17 años había perfeccionado el arte de la invisibilidad social, lo suficientemente presente para no llamar la atención, lo suficientemente ausente para evitar complicaciones. Su rostro angular y sus ojos oscuros, herencia de su abuela cubana, se perdían fácilmente entre la multitud de estudiantes. Llevaba siempre la misma camisa blanca planchada y pantalones oscuros, un uniforme no oficial que su madre, Elena, insistía en mantener impecable a pesar de sus turnos dobles en el hospital local. Pero ese día algo era diferente. Sus compañeros de clase más observadores habrían notado la tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos tamborileaban nerviosamente contra el metal frío de su casillero, o cómo sus ojos se movían constantemente hacia las salidas del edificio. Durante las últimas 3 semanas, Carlos había estado actuando de manera extraña. María González, quien se sentaba detrás de él en matemáticas, recordaría más tarde cómo había dejado de participar en las discusiones grupales. Jake Morrison, su compañero de laboratorio de química, mencionaría a los investigadores que Carlos había comenzado a revisar constantemente su teléfono, frunciendo el ceño ante mensajes que nunca compartía. La señora Patterson, su profesora de historia, había notado que Carlos ya no se quedaba después de clase para hacer preguntas adicionales sobre los temas que genuinamente parecían interesarle: conspiraciones gubernamentales, movimientos sociales, clandestinos, la psicología detrás de los experimentos de control mental de los años 60. Había sido un estudiante curioso, siempre hambriento de conocimiento sobre los aspectos más oscuros de la sociedad humana. Pero en las últimas semanas, esa curiosidad había sido reemplazada por algo que se parecía peligrosamente al miedo. El almuerzo había sido el primer indicador claro de que algo estaba mal. Carlos, quien siempre se sentaba en la misma mesa cerca de las ventanas del sur, había comenzado a saltarse las comidas. Cuando sus amigos le preguntaban dónde había estado, murmuraba excusas vagas sobre proyectos pendientes o reuniones con consejeros. Pero Tommy Chen, quien trabajaba medio tiempo en la oficina administrativa, sabía que Carlos no había tenido ninguna cita programada. Sus calificaciones seguían siendo impecables, sus tareas entregadas a tiempo, pero su presencia física había comenzado a desvanecerse gradualmente. La mañana del 14 de junio había transcurrido con una normalidad inquietante. Carlos había asistido a sus clases de matemáticas avanzadas y literatura inglesa, había participado mínimamente en las discusiones y había evitado el contacto visual con la mayoría de sus compañeros. Durante el receso, había sido visto caminando solo por los pasillos, deteniéndose ocasionalmente para mirar por las ventanas hacia el estacionamiento de estudiantes y la calle principal que separaba la escuela del resto del pequeño pueblo. A las 12:40 p.m., exactamente cuando sonó la campana del almuerzo, Carlos Veigas salió por la puerta principal de la escuela secundaria Palmetto. La cámara de seguridad, instalada apenas 2 años antes después de un incidente menor de vandalismo, capturó su imagen con una claridad que más tarde se volvería tanto una bendición como una maldición para los investigadores. En la grabación, Carlos aparece caminando con paso decidido, pero no apresurado,
su mochila gris oscura colgando de su hombro derecho, su rostro dirigido hacia adelante con una expresión que los expertos en análisis de comportamiento describirían más tarde como determinación resignada. No había nada en su lenguaje corporal que sugiriera pánico o coacción. No miraba hacia atrás, no corría, no mostraba signos evidentes de estar siendo seguido. Simplemente caminó fuera del campo de visión de la cámara y desapareció del mundo conocido para siempre. Elena Veigas no se preocupó inmediatamente cuando Carlos no llegó a casa a su hora habitual. Su hijo había desarrollado recientemente el hábito de tomar rutas más largas desde la escuela, a veces deteniéndose en la biblioteca pública o en el pequeño parque cerca del centro del pueblo. Pero cuando las 4:00 p.m. se convirtieron en 5:00 p.m. y luego en 6:00 p.m., la preocupación comenzó a asentarse en su estómago como una piedra fría. Lucía, la hermana menor de Carlos de 14 años, fue la primera en sugerir llamar a sus amigos. Pero cuando Elena marcó los números que Carlos había garabateado en un papel pegado al refrigerador, ninguno de sus compañeros de clase había visto a Carlos desde que salió de la escuela. Más preocupante aún, cuando Elena intentó llamar al teléfono celular de su hijo, un dispositivo básico que él valoraba enormemente porque había trabajado durante meses en un trabajo de medio tiempo para pagarlo. La llamada fue directamente al buzón de voz. Los registros telefónicos más tarde mostrarían que el teléfono de Carlos había sido apagado a las 1:05 p.m., apenas 25 minutos después de que saliera de la escuela. Este detalle se volvería crucial para los investigadores, ya que Carlos nunca había apagado su teléfono durante el día. Su madre recordaba vívidamente cómo él siempre mantenía el dispositivo encendido, no por razones sociales. Carlos no era particularmente activo en redes sociales, sino por un sentido profundo de responsabilidad hacia su familia. La búsqueda inicial fue organizada por la comunidad local antes de que las autoridades oficiales se involucraran completamente. Vecinos, compañeros de clase y padres de familia formaron grupos de búsqueda que peinaron cada rincón del pequeño pueblo de Palmetto Springs. Revisaron el centro comercial abandonado en las afueras, exploraron los senderos que serpenteaban a través de los pantanos cercanos y llamaron a todas las puertas preguntando si alguien había visto a un adolescente de pelo oscuro cargando una mochila gris. Fue durante esta búsqueda comunitaria, 3 días después de la desaparición de Carlos, que su mochila fue descubierta. Dani Rodríguez, un trabajador de la construcción local que había decidido unirse a los esfuerzos de búsqueda durante su día libre, la encontró parcialmente oculta detrás de un montón de escombros en un sitio de construcción abandonado a aproximadamente 2 millas de la escuela. El sitio había sido originalmente destinado para un nuevo desarrollo residencial, pero la construcción se había detenido abruptamente 2 años antes, cuando la empresa constructora enfrentó problemas financieros. Ahora era poco más que cimientos de concreto parcialmente completados, estructuras de acero oxidándose bajo el sol de Florida y montañas de materiales de construcción cubiertos por lonas desgarradas que batían al viento como banderas de rendición. La mochila de Carlos estaba en condiciones relativamente buenas, considerando que había estado expuesta a los elementos durante varios días. Su contenido fue meticulosamente catalogado por los investigadores. 3 cuadernos de diferentes materias, cada uno lleno con la letra cuidadosa y precisa de Carlos. Una calculadora científica, 2 bolígrafos azules y un lápiz mecánico, una botella de agua medio vacía y un paquete de chicles sin abrir. Pero el elemento más intrigante fue un mapa de la región local que había sido doblado y desdoblado tantas veces que los pliegues estaban comenzando a romperse.
Sobre el mapa, alguien, presumiblemente Carlos, había usado tinta roja para marcar círculos alrededor de varias ubicaciones. Los círculos no seguían ningún patrón obvio. Incluían el sitio de construcción abandonado donde se encontró la mochila, un almacén vacío cerca de las vías del tren, una casa deshabitada en un barrio deteriorado del otro lado del pueblo y, sorprendentemente, una propiedad rural a casi 20 millas de distancia que pertenecía a una organización sin fines de lucro que pocos residentes locales conocían. Los investigadores se sintieron inicialmente esperanzados por el descubrimiento del mapa. Parecía proporcionar pistas concretas sobre los movimientos o intenciones de Carlos. Pero cuando cada ubicación marcada fue exhaustivamente investigada, no se encontraron signos de la presencia de Carlos. No había huellas dactilares, no había fibras de ropa, no había ninguna evidencia física que conectara al adolescente desaparecido con ninguno de estos lugares. Más frustrante aún, no había evidencia de violencia en el sitio donde se encontró la mochila. El suelo alrededor del área había sido perturbado por las lluvias recientes y el paso de los trabajadores de búsqueda, pero los expertos forenses que examinaron la escena no encontraron signos de lucha, sangre o cualquier indicación de que algo traumático hubiera ocurrido allí. La mochila simplemente había sido colocada o abandonada detrás de los escombros, como si Carlos hubiera decidido conscientemente deshacerse de ella. Mientras los investigadores se concentraban en las pistas físicas, un aspecto completamente diferente del caso comenzó a emerger a través del análisis de la vida digital de Carlos. Su computadora portátil, una máquina de 5 años que había comprado usada con dinero de sus trabajos de verano, reveló un historial de navegación que sorprendió tanto a su familia como a las autoridades. Carlos había estado investigando extensivamente temas relacionados con la supervivencia urbana y las técnicas de evasión de vigilancia. Sus búsquedas incluían términos como cómo desaparecer sin dejar rastro, métodos para evitar cámaras de seguridad, técnicas de contrainteligencia básicas y psicología de la manipulación y el control mental. Había visitado foros en línea dedicados a teorías conspirativas, había descargado manuales sobre vida fuera de la red y había pasado considerable tiempo leyendo sobre experimentos psicológicos históricos, particularmente aquellos involucrados en el programa MKUltra de la CIA. Pero quizás el descubrimiento más inquietante fue la presencia de varias aplicaciones de mensajería encriptada en su teléfono y computadora. Carlos había instalado Signal, Wickr y otras 2 aplicaciones menos conocidas que prometían comunicación completamente anónima. Los registros mostraban que había estado involucrado en conversaciones extensas a través de estas plataformas. Pero todos los mensajes habían sido eliminados sistemáticamente. El análisis forense digital reveló que Carlos había borrado su historial de conversaciones cada pocos días durante las semanas previas a su desaparición. Sin embargo, los técnicos lograron recuperar fragmentos de datos que sugerían que había estado en contacto regular con al menos 5 usuarios diferentes. Uno de estos contactos se destacaba por su frecuencia y el momento de las comunicaciones. Un usuario identificado únicamente por un símbolo extraño como imagen de perfil, una especie de espiral entrelazada con líneas geométricas que no correspondía a ningún emoji o símbolo estándar conocido. Los registros de metadatos mostraron que Carlos y este contacto misterioso habían intercambiado más de 200 mensajes durante un periodo de 3 semanas. Las conversaciones ocurrían principalmente durante las horas de la noche, entre las 10:00 p.m. y las 2:00 a.m.,
lo que explicaba parcialmente por qué Elena no había notado el uso aumentado del teléfono de su hijo. Carlos había desarrollado la habilidad de comunicarse silenciosamente mientras su familia dormía. El último intercambio de mensajes entre Carlos y el contacto anónimo había ocurrido exactamente 12 horas antes de su desaparición. Los técnicos forenses pudieron determinar que la conversación había durado aproximadamente 45 minutos, basándose en los timestamps de conexión de datos, pero el contenido permaneció completamente inaccesible. Los investigadores se enfrentaron a una paradoja frustrante. Tenían evidencia clara de que Carlos había estado involucrado en comunicaciones secretas y había estado investigando activamente métodos para evadir la detección, pero no tenían idea de por qué había desarrollado estos intereses o qué había motivado su comportamiento aparentemente paranoico. La teoría inicial de escape voluntario ganó fuerza cuando los investigadores descubrieron que Carlos había retirado pequeñas cantidades de dinero de su cuenta de ahorros durante las semanas previas a su desaparición. Los retiros, nunca más, de $40 a la vez, habían sido realizados en diferentes cajeros automáticos alrededor del pueblo. En total, Carlos había acumulado aproximadamente $300 en efectivo, una suma significativa para un adolescente, pero insuficiente para sostener una vida independiente por un período prolongado. Sin embargo, esta teoría se complicaba por el hecho de que Carlos había dejado atrás todas sus posesiones más valoradas. Su colección de libros de historia, que había estado acumulando durante años, permaneció intacta en su habitación. Su guitarra, un regalo de cumpleaños que había estado aprendiendo a tocar, seguía apoyada contra la pared junto a su escritorio. Más significativamente, había dejado atrás una carta de aceptación a la Universidad de Florida, donde había sido admitido con una beca parcial para estudiar historia y ciencias políticas. Elena Veigas insistía en que su hijo nunca habría abandonado voluntariamente sus planes universitarios. Carlos había trabajado meticulosamente durante sus años de secundaria para mantener las calificaciones necesarias para calificar para asistencia financiera. Había hablado constantemente sobre su deseo de estudiar los aspectos psicológicos de los movimientos políticos y sociales, con la eventual meta de trabajar para una organización gubernamental o académica. Pero otros miembros de la familia y amigos comenzaron a recordar conversaciones que en retrospectiva parecían más ominosas. La tía de Carlos, Carmen, recordó una conversación durante la Navidad anterior donde Carlos había expresado fascination por personas que habían desaparecido exitosamente de la sociedad. Había mencionado casos históricos de individuos que habían asumido nuevas identidades, que habían dejado atrás sus vidas anteriores para escapar de situaciones que consideraban intolerables. Tommy Chen, uno de los pocos amigos cercanos de Carlos, reveló a los investigadores una conversación que habían tenido aproximadamente un mes antes de la desaparición. Carlos había preguntado hipotéticamente qué haría Tommy si descubriera que estaba involucrado en algo peligroso sin darse cuenta. Cuando Tommy había pedido aclaración, Carlos había cambiado de tema abruptamente, pero había mantenido una expresión preocupada durante el resto de su interacción. Estas revelaciones llevaron a los investigadores a considerar la posibilidad de que Carlos hubiera descubierto o se hubiera involucrado inadvertidamente en algún tipo de actividad criminal o clandestina. La presencia de las aplicaciones de mensajería encriptada y su investigación sobre técnicas de evasión sugerían que había estado consciente de algún tipo de amenaza o peligro. La teoría más inquietante comenzó a tomar forma cuando los
Investigadores descubrieron referencias en línea a una organización que supuestamente operaba en el sur de Florida. Los foros de Internet, particularmente aquellos dedicados a teorías conspirativas e investigación de grupos clandestinos, contenían menciones fragmentarias de un grupo conocido únicamente como el Proyecto. Las descripciones eran vagas y a menudo contradictorias, pero sugerían una organización involucrada en algún tipo de experimentación psicológica o social. Según estas fuentes no verificadas, el proyecto supuestamente reclutaba jóvenes inteligentes y alienados para participar en experimentos relacionados con control mental, condicionamiento psicológico y técnicas de manipulación social. Los reclutadores supuestamente se acercaban a los objetivos a través de plataformas en línea, estableciendo relaciones gradualmente y evaluando la susceptibilidad psicológica de los candidatos potenciales. Los detalles específicos permanecían frustrantemente elusivos. Los posts en los foros eran típicamente anónimos y carecían de evidencia concreta. Pero varios describían un patrón inquietantemente familiar. Jóvenes que habían comenzado a actuar de manera extraña, que habían desarrollado intereses repentinos en temas relacionados con vigilancia y control, y que luego habían desaparecido sin explicación. Más perturbador aún, algunos de estos posts mencionaban específicamente el área de Palmetto Springs y comunidades circundantes. Un post anónimo, publicado apenas 2 meses antes de la desaparición de Carlos, afirmaba que los reclutadores están activos en las escuelas secundarias locales, identificando candidatos potenciales para el próximo ciclo de pruebas. El post había sido eliminado poco después de su publicación, pero los investigadores lograron obtener una copia a través de archivos web cached. Los esfuerzos para rastrear el origen de estos posts o verificar las afirmaciones sobre el proyecto resultaron infructuosos. Los usuarios que habían publicado la información habían utilizado herramientas de anonimato sofisticadas, y las cuentas asociadas con los posts habían sido eliminadas o abandonadas. Los investigadores se encontraron persiguiendo sombras digitales, rastros de información que desaparecían tan pronto como intentaban seguirlos. Mientras tanto, la búsqueda física de Carlos continuaba expandiéndose. Las autoridades estatales se habían involucrado, y la búsqueda ahora incluía áreas rurales a cientos de millas de Palmetto Springs. Equipos con perros rastreadores exploraron bosques densos, pantanos y propiedades abandonadas. Helicópteros con tecnología de imágenes térmicas sobrevolaron la región durante días. La Guardia Costera incluso participó, examinando canales de agua y áreas costeras donde un cuerpo podría haber sido arrastrado por las corrientes. Pero Carlos Veigas parecía haberse desvanecido completamente de la existencia física. No había rastros de ADN, no había testigos creíbles que reportaran avistamientos, no había transacciones financieras o comunicaciones electrónicas después de las 1:05 p.m. del 14 de junio. Era como si hubiera caminado fuera del campo de visión de esa cámara de seguridad escolar y hubiera entrado en otra dimensión. Los meses siguientes trajeron una serie de desarrollos extraños que solo profundizaron el misterio. 3 estudiantes de la escuela secundaria Palmetto reportaron haber recibido mensajes de texto anónimos que simplemente decían: «Carlos está seguro». Los mensajes llegaron desde números diferentes, todos aparentemente desechables, y cuando los investigadores intentaron rastrearlos, descubrieron que habían sido enviados usando servicios en línea que prometían completo anonimato. Más inquietante fue un incidente que ocurrió aproximadamente 6 meses después de la desaparición.
Elena Veigas reportó que había encontrado una nota deslizada bajo la puerta de su apartamento durante la noche. La nota, escrita en una letra que ella no reconoció, simplemente decía: Carlos eligió su camino. No lo busquen más. Cuando los investigadores examinaron la nota, no encontraron huellas dactilares útiles o otras evidencias forenses. Papel era común, disponible en cualquier tienda de suministros de oficina, y la tinta provenía de un bolígrafo estándar. El primer aniversario de la desaparición de Carlos trajo el desarrollo más perturbador de todos. 5 de sus antiguos compañeros de clase, estudiantes que habían estado en diferentes círculos sociales y que no tenían conexiones obvias entre sí, recibieron emails idénticos exactamente a las 12:40 p.m. del 14 de junio, exactamente un año después de que Carlos saliera de la escuela por última vez. Los emails llegaron desde una dirección obviamente falsa, nuneinowhere.void. El mensaje era breve pero inquietante. Él sabía demasiado. No había texto adicional, no había archivos adjuntos, no había otras pistas sobre el remitente o el significado del mensaje. Los investigadores de cibercriminalidad trabajaron incansablemente para rastrear el origen de los emails, pero se encontraron con las mismas barreras digitales que habían frustrado investigaciones anteriores. Los emails habían sido enviados a través de múltiples servidores proxy, utilizando herramientas de anonimato que hacían imposible la identificación del remitente. Más frustrante aún, los headers de los emails sugerían que habían sido programados con anticipación, posiblemente enviados automáticamente desde un servidor configurado meses antes. La frase «él sabía demasiado» se convirtió en el foco de especulación intensa. ¿Qué había sabido Carlos? ¿Había descubierto información peligrosa sobre el proyecto u otra organización clandestina? ¿Había sido eliminado para proteger secretos más grandes? ¿O era todo parte de una elaborada fantasía construida por alguien con demasiado tiempo y demasiada imaginación? Los investigadores consideraron la posibilidad de que los emails fueran una broma cruel o el producto de un individuo mentalmente inestable, obsesionado con el caso. Pero la sofisticación técnica requerida para enviar los mensajes de manera anónima sugería un nivel de conocimiento que iba más allá de las travesuras típicas de adolescentes. 2 años después de la desaparición, el caso oficialmente se clasificó como inactivo, aunque técnicamente permanecía abierto. Los investigadores habían seguido cada pista, habían entrevistado a cientos de personas, habían examinado miles de horas de grabaciones de cámaras de seguridad de toda la región. Habían consultado con expertos en comportamiento criminal, especialistas en sectas y manipulación psicológica, y analistas de inteligencia con experiencia en organizaciones clandestinas. Pero Carlos Veigas permanecía desaparecido, y las preguntas sobre su destino permanecían sin respuesta. Elena Veigas nunca dejó de buscar a su hijo. Mantuvo su número de teléfono activo en caso de que Carlos intentara llamar. Renovó su licencia de conducir con la misma dirección en caso de que él tratara de encontrarla. Cada año, en el aniversario de su desaparición, organizaba una vigilia silenciosa en el parque del centro del pueblo, sosteniendo una foto de Carlos y una vela encendida hasta que el sol se ponía. Lucía Veigas, ahora una estudiante universitaria, había desarrollado un interés en el periodismo investigativo, motivada parcialmente por el deseo de encontrar respuestas sobre el destino de su hermano. Había establecido contactos con reporteros que cubrían casos de personas desaparecidas, con investigadores privados y con organizaciones que ayudaban a familias de personas desaparecidas. Pero incluso sus esfuerzos más determinados
no habían producido nuevas pistas significativas. Los compañeros de clase de Carlos habían seguido con sus vidas, graduándose de la secundaria, yendo a la universidad, comenzando carreras y familias. Pero el misterio de su desaparición permanecía como una sombra en sus memorias. Algunos admitían que evitaban ciertas partes del pueblo, particularmente el sitio de construcción abandonado donde se había encontrado su mochila. Otros reportaban sueños ocasionales sobre Carlos, visiones en las que él aparecía tratando de comunicar algo importante que no podían entender completamente. El segundo aniversario trajo otra ronda de emails anónimos, esta vez enviados a 10 estudiantes diferentes. El mensaje era ligeramente diferente. Carlos encontró la verdad. Algunos secretos no pueden ser revelados. De nuevo, los investigadores no pudieron rastrear el origen, y de nuevo la comunidad fue dejada con más preguntas que respuestas. Pero quizás el aspecto más inquietante del caso no eran los emails anónimos o las teorías sobre organizaciones clandestinas. Era la forma en que la historia de Carlos parecía resonar con otros casos similares en la región. Los investigadores habían identificado al menos 3 otras desapariciones de adolescentes en un radio de 100 millas durante los 5 años anteriores y posteriores a la desaparición de Carlos. Cada caso tenía elementos similares. Estudiantes, inteligentes y reservados, que habían comenzado a actuar de manera extraña antes de desaparecer. Evidencia de comunicaciones encriptadas, investigación de temas relacionados con vigilancia y control, y una ausencia total de evidencia física que explicara sus destinos. Ninguno de los casos había sido resuelto oficialmente, y las autoridades locales habían resistido sugerencias de que pudieran estar conectados. La historia de Carlos Veigas se había convertido en algo más que un caso de persona desaparecida. Se había transformado en una leyenda urbana moderna, una historia de advertencia sobre los peligros ocultos que podrían acechar a los jóvenes curiosos e inteligentes. Padres de toda la región habían comenzado a monitorear más cuidadosamente las actividades en línea de sus hijos. Escuelas habían implementado programas educativos sobre seguridad digital. Pero la pregunta fundamental permanecía sin respuesta. ¿Qué le había pasado realmente a Carlos Veigas? 5 años después de su desaparición, el misterio permanece tan impenetrable como siempre. Los emails anuales continúan llegando, cada uno con un mensaje ligeramente diferente, pero temáticamente consistente. Él descubrió demasiado. La verdad es peligrosa. Algunos conocimientos tienen un precio. Los mensajes sugieren que Carlos había descubierto algo significativo, algo lo suficientemente importante como para justificar su desaparición permanente. Pero si Carlos Veigas realmente descubrió una verdad peligrosa, si realmente se involucró con una organización clandestina, si realmente sabía demasiado sobre algo que valía la pena matar para proteger, entonces su historia sirve como un recordatorio inquietante de que nuestro mundo contiene secretos más profundos y más peligrosos de lo que la mayoría de nosotros jamás podríamos imaginar. Y en algún lugar, quizás Carlos Veigas sigue vivo, mantenido en silencio por fuerzas que prefieren permanecer en las sombras, o quizás su silencio es permanente, su conocimiento enterrado con él en un lugar que nunca será encontrado. En cualquier caso, su historia continúa sirviendo como una advertencia. Algunas verdades son demasiado peligrosas para ser conocidas, y algunas preguntas son demasiado peligrosas para ser hechas. El legado de Carlos Veigas no es solo el misterio de su desaparición, sino la inquietante posibilidad de que hay fuerzas operando en nuestro mundo que están dispuestas a hacer cualquier cosa para proteger sus secretos.
Y mientras los emails anónimos continúen llegando cada año, recordando a todos que él sabía demasiado, la historia de Carlos Veigas permanecerá como un testimonio perturbador de los peligros que pueden acechar a aquellos que buscan demasiado profundamente en las sombras de nuestra sociedad.